Bueno chicos, bienvenidos a la clase de promesas. No las promesas que te hizo tu ex, promesas de JavaScript. Promesas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Promesas, básicamente la parte de JavaScript que casi todo el mundo usa, pero poco se entienden precisamente cómo funciona. Y es que es una parte muy interesante porque la mayoría de las veces utilizamos las promesas para llamar a procesos asíncronos. Bueno, la promesa es un proceso asíncrono en sí, pero la mayoría de las veces lo utilizamos para llamar a APIs, ¿ok? Y es lo que vamos a ver hoy. Cómo llamar a una API, cómo JavaScript ejecuta ese programa con procesos asíncronos. Porque una API, bueno, o sea, una Application Programming Interface, o APIs como lo dice la gente que no sabe inglés, una API es nada más que un servidor dentro de alguna nube de alguien más. Por ejemplo, puede ser digamos, las imágenes en Facebook. ¿Ustedes cómo creen que funciona Facebook, no? Yo tengo mi perfil, se ejecuta el frontend, pero hay algunas imágenes que todavía están como cargándose. Bueno, ya no aparece eso, pero como que están en gris y ya después aparece la imagen. Es que JavaScript está haciendo, o el frontend JavaScript está haciendo las llamadas a su propio servidor, y hasta que el servidor le conteste y te traiga la imagen, se va a mostrar la imagen en pantalla, ¿ok? Eso es un proceso asíncrono, ¿ok? Porque el frontend y el backend están separados. Primero por practicidad y segundo por seguridad, ¿no? Si tuviéramos todas las imágenes dentro de nuestra computadora, pues primero es mucha memoria, ¿no? Entonces imagínate tener todas las imágenes de todo el mundo, ¿no? Entonces mejor nada más las llamas cuando las vayas a requerir, y esos todos están dentro de un servidor central. Bueno, servidor central, o a veces están distribuidos en alguna parte del mundo, dentro de un servidor en alguna parte del mundo, ¿ok? Entonces, lo que hace JavaScript es llamar a ese servidor a través de procesos asíncronos o promesas. Esas promesas se ejecutan y hasta que se cumpla esa promesa, pues ya puedo llamar a esa foto y mostrarla en pantalla, ¿ok? A ver, déjame ver si tengo aquí esto. Agregué esta imagen al final, ¿no? Imaginemos que esto es cómo funcionan exactamente las promesas. Pero vamos a ver qué es una promesa exactamente. Es una promesa en castellano es un objeto que representa la terminación o el fracaso de una operación asíncrona, ¿ok? Ya vimos operaciones asíncronas con setTimeout y setInterval. Son procesos asíncronos, pero siempre se van a cumplir porque dependen de código, pues básicamente síncrono, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esto? Que no depende del código que tú escribiste, depende de la operación que te mande el servidor al que estás llamando, o el proceso síncrono que estés llamando externo. En este caso yo estoy llamando vamos a llamar una API. ¿Cómo va a ser esa API? La API de Pokémon, ¿ok? Pero vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Aquí alguien escribe una promesa, ¿no? New promise. Y aquí dice, yo prometo hacer un pastel para tu cumpleaños. Pasan las 2 semanas y la promesa se puede cumplir o incumplir. Es como cuando te dice, sí, vamos a durar toda la vida juntos. Mientras pase esa vida juntos, la persona con la que estén ustedes puede cumplir o te puede zanchar, ¿ok? Entonces, por eso se llaman promesas. Tanto las del mundo real, tanto como las de JavaScript. Entonces, una promesa es como de, ok, está Facebook, llama a sus propios servidores, pero por alguna razón algún programador no lo configura bien, pues la promesa es rechazada, se incumple, o si está bien o funciona como normal, como todos los días, entonces la promesa decimos que se resuelve. Es un resolve y te retorna un valor. Si se rechaza, te retorna un error, ¿ok? En este caso, ¿qué prometió Keijo o Kayo? No sé, japonés. Ok. Kayo prometió un pastel. Pasaron las 2 semanas porque ¿cuál fue la condición de la promesa? Que fuera el cumpleaños. Ok. Entonces, como Kayo está saludable, entonces sí resolvió la promesa y entregó el pastel. Ok. Pero en este caso, Kayo está enferma. Aquí está enferma y pues la promesa no se cumplió.
¿Por qué se cumplió? ¿Por qué no se cumplió? Porque está enferma. Entonces, esa es la razón que te da el servidor. Puede ser un servidor, el servidor te puede dar distintas respuestas. Es un 404 que lo que estás buscando no lo encontró. O, o un 500 que es como un forbidden, que no tienes acceso a esa información, como cuando quieres stalkear a tu ex y pues ya te bloqueó. Entonces vas a usar un forbidden o cosas como esa, ¿no? Pero el caso es que, si bien en caso de que la promesa se resuelva, te puede traer la información que tú requeriste, y en el caso de que se rechace, te va a traer la razón por la que no puede darte esta información, ¿ok? O a veces hay gente que escribe promesas y nunca da la razón, o sea, en JavaScript, o sea, que no lo hace adecuadamente y la promesa se deja ejecutar y no sabes por qué, pero es simplemente porque no creaste la promesa de una manera adecuada. Okay. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces aquí tengo esto, ok. Entonces también la promesa tiene estados y es el estado fulfilled, que es como de cumplida, y después pues tienes el resultado, que es lo que querías. En el caso de este caso era un pastel. En el caso de cuando hacemos en Facebook puede ser una foto, puede ser un perfil, puede ser la información de alguien. En el caso aquí de que no se haya ejecutado, tienes el estado que es rejected, que es rechazada y da como resultado un error. ¿Okay? También hay algo que se llama finally, que es como de, ok, no importa si se ejecuta, si se cumple o no, haz esto. ¿Ok? Entonces, sin importar el resultado, al final vas a hacer esto. ¿Okay? Es un, ¿cómo se llama? Un finally. Pero pues no lo vamos a ver hoy porque casi no. ¿Pero qué? Entonces, ¿qué sentido tendría hacer una promesa si de todas maneras se va? No, o sea, por ejemplo, o sea, digamos que tú tienes un estado de carga, ¿ok? Al principio va a ser true, porque está cargando, ¿ok? Si se rechaza o no, o sea, digamos que se acepta, se cumple la promesa, o sea, te devuelve el resultado. El estado de carga, ya no estás cargando nada, ya se pasa a falso, ya no estás cargando nada. Ya, ok, es falso. Dejas de ejecutar la imagen, por ejemplo, en estado de carga, puedes meter una animación mientras está cargando. Y mientras eso sea true, o sea, tu estado de carga está cargando, o sea, literal, valga la redundancia, tu estado de carga es igual a true, entonces esa animación aparece. Y una vez que ya, te traigo la promesa, entonces ya quito eso, lo quito como falso, lo ejecuto en el finally y después mando eso a pantalla. Ok, ya mando la información a pantalla. Pero en el caso de que no se ejecute, ok, no se ejecutó nada, no me trajo nada, igual voy a quitar el estado de carga como es, que es falso, ok, porque ya no estás cargando nada, pero ahora vas a cargar algo diferente, que pues no se encontró esto, o error, o vuelve a intentarlo más tarde, lo que sea. Entonces para eso usas un finally. Pero no lo vamos a ver, se sobreentiende que para qué funciona un finally. Lo que me interesa ver son promesas, todo lo que se llama una promesa, ok. Lo que vamos a hacer es llamar a una API. ¿Cuál va a ser esta API? Poke API, que es una de las APIs, pocas de las APIs que están abiertas al público. Es decir, que todo el mundo le puede hacer consultas de manera directa, sin ningún problema. Bueno, con ciertas limitaciones, de ciertas respuestas, lo que sea. Lo que pasa con Facebook es que también puedes hacerlo, pero pues tiene ciertas limitaciones, no puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, no podrías consultar la contraseña de alguien a través de una API porque pues básicamente no puedes, está prohibido, ¿no? Solamente Facebook puede hacer eso internamente. Entonces vamos a hacer esta llamada a una promesa, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es llamar a un método que se llama fetch. Fetch es esta función que detecta procesos que llama a APIs, ¿ok? Entonces vamos a borrar esto, poner promesas, ok, bien, entonces yo a fetch tengo esta función fetch. Yo a fetch le paso como parámetro el endpoint. Este que está aquí se llama endpoint o punta de salida. Punto de salida, endpoint, ¿ok? Esto es como de, ok, aquí es la dirección a la que yo voy a apuntar y es la que me va a traer pues la lista de Pokémon, ¿ok? Esto, si lo paso al método fetch, que es lo que me trae información. Puede traer, o sea, un fetch puede hacer enviar información, traer información,
con los métodos put, post y delete también. Perdón, también borrar información a través de este método. Pero lo que hace por default fetch es traer información con el get. O sea, traer información de una API. ¿Qué vamos a traer? Información del Pokémon a través de la información de la API de Pokémon. Pero esto es un fetch y aquí me dice, esto devuelve una promesa. ¿Ok? Ah, sí, se me había olvidado decirles. Vamos a primero, antes de hacer una promesa, ejecutar o de armar una promesa, vamos a consumir una promesa. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Si estoy diciendo que una promesa es un proceso síncrono, ¿qué creen que va a pasar aquí? Va a tener error. ¿Va a tener error? ¿Por qué? Porque hay cosas así, Oye, ya se está adelantando este papu. Tranquilo. Hay que usar async await, no es la respuesta correcta. Se puede hacer usar async await o utilizar la nomenclatura de la promesa. Aunque si te das cuenta, una async await es igual a una promesa, nada más que ejecuta diferente, ya lo vamos a ver en su momento. Ok, bien, todo lo que yo hago aquí es meter, ok, la promesa Pokémon es una variable que yo escribo y yo le digo, ok, fetch esto, ¿no? Esta es una promesa, recordemos, y ya lo imprimo en consola y aquí me deben aparecer los Pokémon, ¿no? Ah, sí, se me olvidaba, no puedes ejecutar esto dentro de Node. ¿Por qué? Porque fetch es una API, es un método del navegador. Okay. Aquí me dice experimental warning fetch API is an experimental feature. This feature could be changed at any time. Ok. Creo que Node ya quiere implementar fetch nativo, pero pues no se puede, ¿no? Entonces tenemos que hacer todas esas operaciones dentro de nuestra consola. Vamos a ver esto aquí. Vamos a llamarlo en consola. Aquí recordemos que sí podemos. Vamos a ponerlo en consola. Vamos a copiar y pegar esto. ¿Y quién cree que va a pasar? Me va a traer una promesa, pero como esto es como lo quisimos correr como código síncrono, lo que va a pasar es que me va a traer la promesa y me va a decir pendiente. ¿Ok? Aún así se resolvió, pero me va a retornar un value y este value es como lo que me trajo la API. Aquí me dice el body. Esta información es como algo que se llama como pues la información, la metadata, que es como la data que viene del servidor. Por ejemplo, aquí me dice el status 200, quiere decir que se pudo conectar, que el status es ok, que esta es la URL, la que le pasamos, el course. Bueno, realmente ni yo sé qué es course, pero ya sé, debería, pero no. Entonces, ok, esos son como de que los datos que trae. Ok, aquí me dice, básicamente cuando yo veo un status 200 y que ok, es true, quiere decir que sí se pudo conectar, pero no es la manera correcta de hacerlo. Entonces, ¿cómo llamamos a una API? Con el método fetch. Un método fetch, pero recordemos que esto es una promesa. Entonces, lo que me va a retornar una promesa, no, o sea, lo tengo que trabajar a través de un proceso síncrono. Y esos procesos síncronos de una promesa se ejecutan a través de un proceso del método ten. ¿Ok? ¿Qué significa ten? Después, pues como de, ajá, and then, como dice, and then, como de, ajá, y después. Ok. Es como, este fetch significa, es como de, ok, tráeme los Pokémon y después que termines de ejecutarlos, es decir, que se ejecute el proceso síncrono, que se resuelva que bien se resuelva o bien se rechace, imprime esto en consola o hace esto o lo que sea, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, ten recibe dos parámetros. El primero es el resolve y el reject, ¿ok? En caso de que se resuelva, a ver, es esto, esta función. Le voy a pasar bueno, vamos a hacerlo un poco más limpio y después vamos a hacerlo sucio. El código, ok, entonces tengo un resolve aquí. En caso de que se resuelva, ejecuta esta función, ¿ok? Entonces es esto. Esta función, esto que está aquí es lo que va a devolver la API. Esta es como que la data, ¿ok? Esta es la data.
Ok, esa es la data y después esta data la imprimimos en consola. Ok, aquí está. Ahora vamos a ver un reject. En caso de que esto sea un reject, const reject es igual a... Y aquí está, aquí lo que va a recibir reject es un error y este error lo vamos a imprimir en consola, ¿no? Console.log error y vamos a poner un mensaje a nosotros. Error humano, averígüelo. Averígüelo, ok. ¿Ven al Negas? ¿Han visto al Negas? Vean uno que se llama facturación electrónica, está chingón. De aquí sale lo de error humano, averígüelo. Pero bueno, en fin. Ok, entonces aquí lo va a pasar primero el resolve en caso de que se resuelva y el otro callback que es reject en caso de que se rechace. Ok, entonces vamos a copiar todo esto y pegarlo en el navegador porque no lo podemos hacer así. Sí lo podemos hacer dentro de Node, pero tenemos que instalar algo que se llama Node Fetch y eso, y ya te metes con npm, entonces es más fácil aquí, ¿ok? O sea, te digo, o sea, esto hay que hacerlo de manera correcta, pero pues, qué flojera, ¿no? Pero el caso, o sea, usamos fetch cuando estamos utilizando el navegador, o sea, cuando estamos utilizando HTML y CSS y JavaScript. Entonces, cuando tú utilizas esto y lo importas a un HTML y CSS y después lo pones dentro del navegador, funciona el fetch. Pero como lo estamos ejecutando directamente en Node, pues no va a servir. Entonces, ese es el caso. Entonces, tenemos aquí ya nuestros datos. Sí, reinicien la página porque a veces como que te da como que... Si ya declaraste una variable, pues la tienes que reiniciar la memoria de JavaScript. Ok, entonces hago esto. Ahora sí ya me retornó. Ya no me retornó. Bueno, aquí ya me retornó esto que está aquí, que es que, ok, el estado de la promesa, pero eso lo detecta como... Eso lo hace aún automático. Pero esto que está aquí ya es la respuesta como tal de la API. ¿Qué pasa aquí? Es que todavía no me está dando los datos de los Pokémon. ¿Por qué? Porque lo que te devuelve es un objeto response. Fetch como tal te devuelve un objeto response. Ese objeto response es lo que te devuelve fetch. Y dentro de aquí se van a encontrar como los status, el status 200, que todo está bien, que no ha sido redirigido y esas cosas, como la metadata. Hay algunas personas o algunos programas que les importa que la metadata y se fijan, ok, el status es 200, ok, haz esto. Si el status es 400, entonces haz esto. Si el status es 300, haz esto. Hay errores del 100 hasta el 500, ok. Entonces, son los tipos de errores que te pueden dar, ¿no? Entonces, ven la metadata. Si yo quiero ver lo que hay dentro de esta API, tengo que llamar al método JSON, que es el response. Ok, vamos a ver. Ok, entonces tengo el método ten y este objeto response, este es el objeto response. El objeto response tiene tipo de propiedades, pero la que a mí me interesa y la que más lo voy a usar es el que se llama JSON. Ok, entonces lo que muy poca gente sabe es que este método, este response, bueno, vamos a cambiarle el nombre, ¿ok? Esto es un response. Esto es lo que te devuelve por default fetch. Ok, nada más le cambié el nombre al parámetro, no hice nada del otro modo, le cambié el nombre al parámetro. No se exalten, no lloren, por favor. No lloren. Ok. Aquí, entonces tengo response. Y response le voy a poner un JSON, ¿ok? Este es el método JSON que me trae el response. O sea, este de aquí, todo este objeto tiene un método que se llama response. O sea, response.json, que es este de aquí, me va a traer ahora sí la data de los Pokémon. Entonces lo que yo tengo que hacer es retornar esto. ¿Ok? Return response.
return response.json, ¿ok? ¿Qué va a hacer esto? Retornar el JSON. Entonces, tengo esto y esto va a devolver este response.json es otra promesa, ¿ok? ¿Qué creen que tengo que hacer aquí? Buscar, como esto me va a retornar una promesa, tengo que poner otro punto .ten, ¿ok? Punto .ten y otra vez, pero esta vez voy a hacer algo diferente. Voy a imprimir tu console. Tu console. Y es que voy a agarrar y, a ver, voy a hacer una función que reciba la data de los Pokémon. Y aquí voy a imprimir en consola, ¿no? Console.log, data, imprimo y ya está. Ok, entonces aquí le paso esto de print to console. Ay, güey. Print to console y aquí otra vez reject. Ok. Nadie hace esto, ahorita vamos a ver cómo lo hace la gente pero por qué se ve raro, pero bueno. Ok, voy a hacer esto. Entonces, lo que hago es... sí. Y ya. Entonces, lo primero que hice tengo mi primera promesa. Lo que devuelve la primera promesa, si se resuelve, es el response. Ok, ya tengo response. Ok, response tiene un método JSON. Hago el método JSON, lo llamo y también es una promesa, entonces le vuelvo a pasar el ten, otro ten encadenado, eso se llama encadenamiento, y ahora sí, lo imprime en consola y ya me muestra los datos de los Pokémon. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Vamos a recapitular cómo funciona este código. ¿Ok? Llamo el fetch. ¿Fetch qué me devuelve? ¿Fetch qué es? ¿Fetch qué es? Es una función asíncrona pero en específico, ¿qué función es? ¿Qué método es? ¿Qué devuelve? No. Una promesa, efectivamente, es una promesa. Una promesa. Entonces las promesas las manejamos con .ten. Es como, ok, fetch llama a este API y después que llames a este API, and then resuelve. Si se resuelve la promesa, ejecuta este código. Este resuelve. ¿Ok? Si no, este reject. ¿Qué es este reject? Imprime el consola el error humano. Ve, vamos a hacer esto interesante. Vamos a ponerle Pokémon y a ver qué pasa. A ver para que se ejecute un reject. Ok, es aquí. Ok, aquí ya me dio el error. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya se ejecutó aquí el error y aquí me dice esto es un error de get, me dice 404, no he encontrado, eso es como los datos. Me devuelve un response, pero ya me devuelve un response diferente, que es un status de 404, que significa no encontrado, es el status text y todo lo demás, ¿no? Y aquí, dentro de aquí, esto es lo que yo mandé a imprimir, ¿ok? Y aquí me dice, data JSON parser, Spectre Carter a la línea 1 y me dice aquí error humano, averígüelo. ¿Qué es esto? Es esto que es aquí. ¿Ok? Entonces, eso es el resolve y el reject. ¿Ok? Entonces, volvemos viendo cómo aparece la data y cómo aparece el error. El código es el siguiente. Es fetch, tráeme por favor estos datos de la API, que es la API de Pokémon. Ahora sí lo volvemos a poner Pokémon. Y después, si la promesa se resuelve, es decir, que se cumple, ejecuta este código, este callback que yo le estoy pasando. Se dan cuenta que estos son callbacks, por eso es mi insistencia en los callback, porque todo lo que es promesas son callbacks, excepto cuando ya se hacen away, pero ya vamos a ver esto. Entonces,
Ok, entonces resuélveme esto. Ok, en este caso resuelve esto que está aquí. En el caso de que no se llegue a dar, pues en caso que la promesa se rechace, ejecuta este callback, ¿ok? Que va a imprimir el error, o sea, la razón de por qué se ejecutó mal y el error, ¿no? Que esto un texto que yo le agregué. Tú le puedes poner lo que tú quieras. El caso es que se imprime en consola. Yo manejé esto. Ok. Pero ¿qué dijimos? Fetch retorna una promesa, pero dentro de esta promesa lo que retorna no son los datos. ¿Qué retorna la promesa de fetch? ¿Qué método retorna? Un objeto response, efectivamente. Un objeto response es es esto de aquí, ¿ok? Aquí. Todo esto que les estoy enseñando está en la documentación. Si alguien no lo entendió o le da pena preguntar en este momento, primero le voy a dar un zape, segundo lo puede ver en la documentación, porque para eso son las clases presenciales, para que pregunten. Pero bueno, me entiendo. Aquí es el objeto response. Es lo que devuelve por default cuando utilizas fetch. Cuando utilizas Axios ya no te devuelve response, ya te devuelve la data como tal. Pero utilizamos fetch porque es lo que más se utiliza y el método por default de JavaScript o de JavaScript dentro del navegador. Entonces, ¿pueden utilizar Axios después? Sí, adelante, usen Axios, lo que ustedes quieran, pero aquí vamos a utilizar fetch, ¿ok? Bien, porque la mayoría de las veces se van a encontrar con fetch, porque hay gente que todavía no utiliza Axios. Yo no utilizo Axios, me da flojera. Y es como, ya está escrito fetch, ya. Pero bueno, volvemos al tema. La primera promesa del fetch, ¿qué me devuelve? Un response. Ok, un response. Okay. Ya tengo aquí el resolve y aquí en este me retorna el response que lo recibe como parámetro, como callback, ¿ok? Y se lo paso a mi console log y lo imprimo, ¿ok? Pero ese response le paso el método JSON. Ese método JSON me va a traer la data, o sea, lo único que necesito, la data de los Pokémon. Me vale comino lo que tengas de metadata, de si es 200, 300, 400, no me importa. Lo que yo quiero son los Pokémon, ¿ok? Atrápalos ya. Entonces yo le mando al response, le paso el parámetro, le paso el método .json. Siempre acuérdense, .json y como si fueran a invocar una función, porque es una función, es un método del objeto JSON. Ya lo vamos a ver con programación orientada a objetos la próxima clase. Pero bueno, entonces retorno esto y esto otra vez es una promesa. O sea, este resolve es otra vez una promesa. Entonces, ¿qué hago otra vez con las promesas? Pues las imprimo en consola. Les paso el método ten. Otra vez ten y ahora sí. Otra vez se vuelve lo mismo. Tengo otra vez dos callbacks que le voy a pasar. El primero es el ten, el print to console, que es en caso de que esta promesa que tengo aquí, que se va a ejecutar después de esta, en caso que se resuelva, ok, imprímelo en consola. Si no, otra vez recházalo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto, ok. Y ya una vez que ya tenemos los datos, pues imprimimos en consola. No hay nada raro aquí. Ok. Vamos a ponerle esto a Pokémon para que una última vez para que se vea cómo se ve. Ok. Y aquí me da el array de los primeros 20 Pokémon. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur y todo eso. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Fetch me retorna primero es una promesa. Esa promesa me retorna un response. Ese response tiene un objeto que es como una metadata, pero yo lo único que quiero es la data, lo que me interesa. No me interesa la metadata, me interesa la data. Entonces yo quiero nada más la data, que son los Pokémon. Ok. Este método JSON, esto es una promesa, no se les olvide, muy poca gente lo sabe. Esto que está aquí, el response.json también es una promesa. Entonces lo tengo que llamar a través de, ¿cómo llamo las promesas? Otra vez con ten. Entonces siempre lo retorno, mi callback lo retorna y otra vez llamo el ten y esta vez sí lo imprimo en consola o lo meto dentro de una variable o un objeto, lo que yo quiera. Aquí ya puedo empezar a manejar mi código pues síncrono, ¿no? Después de ejecutar todo este rollo, lo meto dentro de un callback y ahí le puedo cambiar a la variable, puedo manipular la data que me viene, puedo llamar a esas variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo. Ahora, esto lo hice
esto de aquí lo hice bastante bonito, o sea, se ve en orden. Pero la gente no hace esto, la gente declara los callbacks dentro de los parámetros de la función. ¿Cómo? Vamos a borrar todo esto. Bueno, no vamos a borrar, vamos a ponerlo aquí. Oh, no, sí, vamos a borrarlo para que vean cómo lo hace la gente. Y está mal, no sé, para mí me da igual, la verdad es que... O sea, si lo haces así o así, realmente no importa, porque el paradigma que cambia todo esto es async await, pero vamos a verlo después, ¿ok? Pero antes de saber cómo funciona async await, tienes que saber cómo funciona una promesa. Entonces, nada más para que quede claro. Ok, bien. Entonces, voy a declarar el callback. ¿Qué declaro aquí? El primero el callback. ¿Cuál es el primer callback? ¿Qué es lo que recibe? Es un resolve. ¿Qué recibe? Un response. Entonces, el response lo imprime en consola, por si acaso. Console log. No, response. Y después lo retorno. Retorno el response.json, que es el método. Es el método que está aquí. Ok. Y aquí también puedo. Ok. Y aquí ya declaré esta es mi declaración de función, mi declaración de callback. Ok. También puedo ejecutar el reject, que es en caso de que esto no se resuelva. No. En caso de que esto no se resuelva. Esto recibe un error. Console.log. Le voy a poner de error. Ok. Ok. Bien. Este es con ten. Ok. Aquí está el ten. Este ten, si en el caso de que se resuelva, va a hacer esto. Y este ten va a devolver otra promesa, que es esta promesa que está aquí. Entonces, ¿qué promesa va a recibir? Esto que está aquí. Entonces, escribo otro ten. Y llamo a otro callback. Igual el callback. Ese ya va a recibir la data. Recordemos que es lo mismo. No importa cómo el nombre de nuestras variables, los parámetros que le demos, sino cómo los utilizamos. Ok, yo sé que esta es la data de los Pokémon. Ok, inicio. Este es console.log. Log data. No, data con minúscula. Este aquí. En caso de que esto no sea cierto, o sea, de caso de que no sea cierto, de que no se cumple esta promesa, vuelvo a llamar al callback de reject. Okay. Y así como la gente escribe esto. Se ve raro, ¿verdad? O sea, y es raro, sí, es raro, pero funciona. Van a ver que es el código que hice anteriormente es exactamente el mismo. Me sigue trayendo la API de los Pokémon, ¿ok? Son otra vez los Pokémon. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la estructura de los callbacks. Yo puedo declarar los callbacks afuera, pero también los puedo declarar adentro. Y la mayoría del código que yo veo, los callbacks los declaran dentro de la declaración de funciones. Entonces, muy cuidado. Entonces, van a ver código como este y funciona. Y soporten. Panzonas. Entonces, lo que puedes hacer aquí es... Lo que la mayoría de gente hace es... ¿Sabes qué? Las promesas tienen otro método que se llama catch. Entonces, este que es el reject, lo puedo borrar aquí. Lo puedo borrar aquí también. Ya se ve un poco más ordenado. Y al final de toda la cadena de promesas le pongo catch. Y ahora sí recibo recibo imprime en consola, console.log, y así se va a ver, ¿ok? En caso de que alguna de estas dos promesas fallen, este catch va a funcionar, ¿ok? ¿Cómo está catch? Ok.
Aquí se ve, es como el encadenamiento de promesas. Yo puedo encadenar promesas ilimitadamente, o sea, eso no importa. O sea, va a depender del código que yo le esté pasando, ¿no? Pero el caso es que, ok, puedo encadenar promesas tras promesas tras promesas tras promesa. Pero aquí está el método catch y ya no tengo que pasarle el reject como segundo callback. Entonces nada más le pongo un catch y ya nada más le pongo un 1 aquí. Si se dan cuenta, ten recibe, aquí dice onFulfilled, que es un parámetro, y el otro que es onReject, ¿ok? En caso de que se rechace. Pero aquí ya nada más le paso 1 y al final le pongo un catch y este es lo que lo manda, y ese catch lo imprime en consola, ¿ok? Bien. Y ya, otra vez están los datos de Pokémon. Pero miren, ¿se fijaron? Este código, el de anterior y el anterior a ese siguen funcionando igual. ¿Por qué? Porque también puedo declarar los callbacks dentro de los parámetros de la función, no importa, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. La mayoría de código que van a ver dentro de personas que escriben código horrible va a ser este. Es callback sobre callback sobre callback, ¿ok? Entonces, ¿es esto? Eso era, ¿verdad? El famoso promise hell, ¿no? No, callback hell. Ya lo vamos a ver cuando veamos async await. Okay. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito este catch? Lo que yo hice aquí fue quitar el catch y vamos a ver que nos retorna en error. Lo que va a pasar aquí es que dice uncauth in promise syntax parse no sé qué. Aquí lo que va a pasar es que nuestro código va a romperse, porque es una promesa, un rechazo de una promesa que no se manipuló. Todo lo que va a pasar aquí es que mi promesa, el rechazo de esa promesa, me va a borrar, me va a quebrar todo el código. Entonces, por eso es muy importante que nosotros escribimos el método .catch. El método .catch al final de aquí ya la API ya está bien. Bueno, vamos a borrarle esto. Que agregamos el método catch al final. ¿Por qué? Porque así nuestro código sí lo imprime en consola, pero ya no se rompe. Ya manipulaste de la manera correcta la promesa. ¿Ok? Entonces, muy importante utilizar el método catch en el dado caso que ustedes van a utilizar promesas de este estilo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Ok? Los que aquí han utilizado el método fetch. ¿Ya sabían esto los que utilizaban el método fetch? ¿Sí? No sabía cómo la estructura. No sabes qué es la estructura. ¿Sabías que te traía un response? Sí. Ok. ¿Tú? Sí, eso sí. ¿Sabías que traía un response? De hecho, el type course se supone que es como los permisos de la Ajá. Supongo, ¿no? Sí. Sí, es como los Si es así, pues sí. Yo veo que habla mucho de cores y eso, y es como, ay, qué flojera. ¿No? Todavía no me ha tocado el día que algo como eso me bloquee o lo que sea. Pero cuando dé el caso, pues me voy a estudiar, tener que estudiar cores, pero hasta ahorita no he estudiado eso. Entonces, ¿preguntas, dudas hasta aquí? Ninguna. ¿Cómo configuras el servidor del course? ¿Cómo bloqueas la visión? No sé, si te digo, te miento. Ok. Bien. Ya sabemos cómo llamar una promesa, ahora vamos a hacer cómo hacer una promesa. Porque llamar a una promesa y hacer una promesa son dos cosas distintas. ¿Ok? Bien, entonces, para promesas existe un objeto que se llama promesa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos a borrar todo esto que está aquí. No se preocupen, este código más o menos que está aquí, es lo mismo que escribí y todo está aquí. Explicado de una manera correcta, todo bonito. O sea, lo mismo que les expliqué aquí, le está acá, pero acá está como en más orden. Lo que yo le estoy dando aquí en vivo el código es como el paso a paso de cómo se estructura el paso a paso de escribir código, ¿ok? Entonces, esto con todas las clases, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Si sabes que no le entendí muy bien, siempre vuelvan a la documentación. Vean el código, los casos que yo pongo que son los mismos o casi los mismos y ya, ¿no? Entonces, ok. Aquí tengo una clase. Lo que yo voy a hacer es escribir una promesa para que esa promesa sea invocada, ¿ok?
Ok, voy a hacerlo todo desde el inicio. Vamos a llamar o hacer una declaración de función. Vamos a poner mi promesa. Es una función flecha, que va a retornar un objeto promesa. ¿Ok? Todos los objetos se escriben, o sea, todos los objetos en el caso de JavaScript, cuando es programación orientada a objetos, se escriben con el método new, que es new promise. ¿Ok? Ok, aquí estoy escribiendo un objeto de programación orientada a objetos. Este es mi objeto promesa y va a recibir dos parámetros. Primero el resolve y el reject. ¿Qué son esos dos parámetros? Son dos callbacks. Otra vez los callbacks. Lo mismo con los callbacks. Callback. Todo lo que sea programación asíncrona va a utilizar callbacks. Grábense en la cabeza. Por eso es tan importante que sepan los callbacks. Bueno, bien. Entonces tiene dos parámetros. El resolve y el reject. ¿Ok? Entonces, eso es aquí. Y... ah, no. Estoy haciendo algo mal. Es que, les soy sincero, casi no se utiliza esto. Antes sí, pero desde que está Singaway ya casi no se usa esto. Pero bueno, no recibe dos parámetros, recibe un solo parámetro, que es una función. Es un callback. Pero ese callback recibe otros dos callbacks. Resolve y reject. Resolve y reject. ¿Okay? En este caso, vamos a resolver nuestra promesa por default. ¿Ok? Entonces, a resolve le vamos a pasar. O sea, esto que está aquí es un callback. ¿Ok? Esto que está aquí es del callback. ¿Se acuerdan del callback que yo le pasaba cuando esto es aquí. Cuando el ten era. Cuando yo digo, ok. Si esto es cierto, entonces. Si la promesa se resuelve, entonces haz esto. Este es el callback que yo le paso. Este que está aquí, este callback que yo declaro aquí, es el mismo que está aquí. ¿Ok? Por eso es que cuando invocamos a ten, recibe dos callbacks, el de resolve y el de reject. ¿Ok? ¿Entendido? Ok, entonces en el caso de esto, le damos un reject y le vamos a poner un resolve. Ok. ¿Qué va a hacer aquí? Que nuestra promesa se va a resolver de inmediatamente. Entonces, ¿pero cómo llamamos a una promesa? ¿Cómo les dije que vamos a llamar a una promesa? No. Fetch es una promesa. Es una función que devuelve una promesa. Pero efectivamente, ¿cómo llamamos a fetch? Si ya sabemos que fetch devolvió una promesa, es una función que retornaba una promesa. Ahora, ya hicimos nosotros una función que retorna una promesa y esa promesa va a resolver resolve. ¿Cómo llamo a esta promesa? Mi promesa. Ajá, y perdón, los paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué paréntesis? Porque esto es una función. Esto aquí es una función. De hecho, inmediatamente cuando yo le puse los paréntesis, me dice, ok, esta es una función. Y aquí estoy diciendo, esta es una promesa y esta promesa va a resolver lo que sea, no sé, any. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Punto qué? Ten. Punto ten. Ok. Punto ten. Ok. Ten, ¿qué recibe? ¿Ten qué recibe? ¿Ah? Un callback. ¿Qué callback recibe? Ajá, en caso de que la promesa se resuelva. Ajá, resolve y reject. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a escribir el callback, aquí otra vez. ¿Qué va a recibir aquí? Este es un mensaje. Y aquí voy a poner console.log mensaje. ¿Ok? Ahí, mensaje. Ok, y aquí está. ¿Y qué creen que va a pasar aquí?
Va a escribir eso. Vamos a ponerle algo más chido. Vamos a ponerle como promesa resuelta. Y además de esto, vamos a ponerle un console log y un console log al principio y el console log al final para que se den cuenta de que esto es código asíncrono. No importa que... Ve, esto que está aquí no implica ninguna llamada, no estoy haciendo una API, no estoy haciendo un timer, no estoy haciendo nada asíncrono. Lo que estoy haciendo es totalmente síncrono. No hay nada asíncrono aquí. Lo único asíncrono aquí es la promesa. Entonces yo aquí le estoy diciendo, esto va a ser asíncrono. Por defecto, JavaScript lo que va a hacer lo va a mandar a la Call API. Y cuando termine de hacer los procesos síncronos, lo va a mandar otra vez a la pila de ejecución y se va a ejecutar. Pero quiero que lo vean en vivo. Síncrono 1 y síncrono 3. ¿Ok? Ah, no. Síncrono 3. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se ejecutó rapidito? Porque no ejecuté ningún proceso que llegara a tiempo, que esperara la respuesta de un servidor o que hiciera un timer, ¿no? Se ejecutó primero que son procesos síncronos. Ok, se ejecutaron los dos. Ok. Después, inmediatamente después, como estaba esperando esto en la parte de la fila de tareas, la fila de microtareas, en específico. Ok. Ya se resolvió el proceso síncrono, ya estoy en la fila de microtareas, termino de mis procesos síncronos y lo que sigue es una promesa. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, ok. Ahora, vamos, aquí ya está algo, ¿no? Entonces, vamos a hacer que esta promesa se rechace. ¿Cómo? Aquí vamos a recibir un parámetro, que es, no sé, ¿qué puede ser? Un número. Puede ser un número. Y aquí yo le pongo la condición. If número, que es este número de aquí, que lo voy a pasar como parámetro, si número es mayor que 10, rechaza la promesa. Reject. Le voy a poner es mayor que 10, rechazado. Mayor que 10, rechazado. Y aquí else, todo lo que sea menor que 10, o sea else, ya se le voy a poner resolve. Promesa resuelta. ¿Ok? Entonces, aquí esto recibe un parámetro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el número? Vamos a poner un 5. ¿Se va a resolver, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Promesa resuelta. Vamos a ponerle aquí un 100. ¿Se va a resolver, sí o no? No. Aquí me dice un trigger. Ok. ¿Por qué me retornó todo esto? Un cabo de exception promise no resuelto tu desarrollo. ¿Por qué crees? ¿Qué me faltó aquí en la promesa? En el ten. El reject, efectivamente. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Otro ten? Con el catch. Con el catch. ¿Y cuál es el otro? Con el catch es uno, pero dentro del ten, ¿qué recibo? Aquí estoy dando respuesta. En caso de que se resuelva, recibo un callback. Y en caso de que se rechace, recibo otro callback, que es este de aquí. Pero también lo puedo hacer con catch. Lo más clásico es hacerlo con catch. Catch aquí y ya. Ok, esto es Entonces, console log .log y ya está. Ok, ya está el catch. Recuerden que esto puede ser mono si yo quiero. Pero esto que está aquí, este reject, es este que le estoy pasando aquí. Ok. Entonces, lo que te pide el reject
lo único que te pide, esto es un callback, ok, es un callback, me queda claro. Entonces, aquí a este callback yo le voy a pasar los parámetros que yo quiero. En este caso, mi promesa, en este caso me dice reject es mayor que 10, rechazado. Entonces, es lo que me va a devolver. Entonces, lo que yo le estoy pasando es esto. Este mensaje, este es el mensaje, mono es el mensaje que está aquí. Y ya se lo estoy pasando a esto, ok, un callback. ¿Se dan cuenta? Ya no me ejecutó todo eso. Ya nada me trajo, es mayor que 10, rechazado. O sea, mi promesa se rechazó. Pero ya de una manera correcta, ya mi código no se bugueó ni nada, porque estoy rechazando la promesa de una manera correcta. Esta es la forma como se crea una promesa, ¿ok? ¿Se fijaron? Eso es con objeto new promise, retorna una promesa, un resolve, un reject. En dado caso, yo pongo las condiciones de cómo se resuelve una promesa o no. ¿Ok? ¿Se fijaron? ¿Todo bien? Excelente. Bien, esto es cómo se resuelve una promesa. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que sigue es algo que se llama promisificación. ¿Ok? ¿Cuál es la promisificación? Bueno, pero antes quiero que vean esto, ¿no? Una pregunta, ¿tenemos más de las dos? ¿Más de las dos? Sí. Bueno, Sí, no te preocupes, sí. Ya pedí un poco más de tiempo. ¿Por qué? Ok. Antes de que vean esto, antes de que vean la promisificación, quiero que vean esto. Esto es el call stack de JavaScript, ¿ok? Tengo lo que ya les había dicho antes, ¿no? Tengo la pila del call stack, las llamadas normales. Aquí se ejecuta el código síncrono. Aquí está el código síncrono. Pero una vez que se terminan todos los procesos síncronos, hay dos filas. La fila de microtareas y la fila de macrotareas. En el caso de la fila de microtareas están los procesos síncronos que ejecutan promise, async await y todos los ejecutan, bueno, son las promesas. La fila de microtareas, o sea, donde están promise, las promesas y async await, que son lo mismo, nada más que se escriben diferente, ya lo vamos a ver. Tienen prioridad a los set timeout. O sea, si tú le das en JavaScript, se van a ejecutar primero las promesas y después se van a ejecutar todo lo que tenga con set timeout, set interval. ¿Okay? Los dos son procesos síncronos, pero tienen prioridad las promesas. ¿Okay? Nada más eso. ¿Okay? Pero lo mismo, se termina el código síncrono y una vez que se termina el código síncrono, empieza la fila de microtareas. Se termina eso y ahora sí vienen los set timeout. Pero en perspectiva y dentro del código se van a ver de manera igual, o sea que se ejecutan, si le pones 5 segundos se van a ver, seguir viendo durante 5 segundos, ¿ok? Porque casi todo es instantáneo. Ok, ¿preguntas, dudas hasta aquí? Perfecto, entonces, ¿qué siguen? Okay. Aquí les puse un ejemplo de cómo se ejecuta en caso de que lo que esté devolviendo sea un número random. Entonces esta promesa devuelve un número random, y si el número es mayor que lo que yo le puse aquí, pues va a rechazar o va a retornar en la promesa. Eso es como un ejemplo. Pero este ejemplo que les puse aquí dentro del código también es un ejemplo de cómo rechazar y cómo resolver una promesa. Pero este es el caso. Ahora, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es la promisificación. La promisificación es una simple transformación. Es la conversión de una función que acepta un callback a una función que devuelve una promesa. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es? Volvemos otra vez al fetch. Fetch recibe una API. Devuelve un response. ¿Ok? Ese response es otra promesa y es por lo que tenemos que hacer otro ten. ¿Ok? Tenemos que hacer otro ten para devolver otra vez otro ten y en ese ten devolvemos lo que es la respuesta .json. Hacemos el ten y recibimos la data otra vez de los Pokémon. Lo que vamos a hacer aquí es que nada más sea un solo ten, no nada más sea no sean dos ten, nada más sean uno a través de la promisificación. ¿Cómo hacemos esto? Okay. Tenemos const promisificación. Sí, promisificación. Okay. Hacemos lo que es aquí, lo que es la función. Retornamos ¿qué? Para que sea una promesa, ¿qué tenemos que retornar?
New prompt, pero en voz alta, con ganas, no, sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. No, no va a pasar nada aquí. Lo más grave que ha pasado aquí es que el otro día que le dije sapo, pero porque me dijeron la respuesta que ya habían visto y eso no se vale. Ok. Mi promesa tiene un resolve y un reject, ¿ok? Va a resolver y va a retornar. Esto es de cajón. Siempre que hagan una promesa van a hacer esto. Van a hacer una función, un callback aquí. Y esto va a recibir, este callback va a recibir otros callback que es resolve y reject. Esto es como de, esto que está aquí, esta es como la fórmula de las promesas. Es que no sé cómo hacer una promesa aquí. Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula de hacer las promesas. Ok. ¿Qué voy a tener dentro de estas promesas? El fetch, ¿ok? Pero vamos a copiar este fetch que está aquí. Ok. Ese es el fetch de mis Pokémon, ¿ok? Fetch. Fetch, voy a... ¿Cómo llamamos fetch? Con ten. Ok, ten, ¿qué recibe? Un callback, ¿no? Este callback es el de en caso de que sí se demuestre, me va a retornar un response. ¿Y qué voy a retornar en este callback? Otro return response.json. Ok. Ese es otro ten. Y aquí veo otro ten. ¿Qué es lo que ya hicimos? En caso de que sí me resuelva, que es el primer dato, me va a retornar la data. Aquí va a estar la data. Y ya no lo voy a imprimir en consola. Lo que voy a hacer es mandarlo al resolve. Este resolve, que está aquí, porque es la promesa, y lo voy a mandar aquí. Ok. ¿Cómo hacemos para que en el caso que sea reject? Bueno, muy fácil. Le ponemos .catch. Porque va a retornar, va a retornar en este caso en el caso de que este ten o este ten o este ten sean incorrectos, catch lo va a cachar, como su función lo dice, bastante fácil. Va a retornar el error y ¿qué tengo que hacer aquí? Reject entre paréntesis, ¿no? Exactamente. Reject. Y le pongo, ¿ok? Se lo paso al reject, ¿ok? Esto es lo que, o sea, todo este objeto es una promesa, lo devuelvo y así se ve como el manejo de una promesa, ¿ok? Esto se llama la promesificación. Okay. Listo. Ya está lista mi promesificación. Ahora, ¿cómo llamo a esa promesificación? ¿Qué más? ¿Cómo? O sea, ya llamé a la promesificación como dice. Lo que yo quiero es los datos de los Pokémon. ¿Cómo llamo a eso? Esto es una promesa, de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? .ten. .ten, ¿qué recibe? Un callback. Ese callback, el primer callback que hace. Ajá, en caso de que se resuelva. Pero en caso de que se resuelva, ¿qué va a recibir resolve? ¿Va a recibir response o va a recibir data? ¿Por qué va a recibir data? ¿Ah? Porque ya se convirtió. Sí, o sea, sí, pero, o sea, el caso es que ya, o sea, el proceso de ten, de ya el response, ya no revuelve el response, ya lo estamos retornando aquí y el ten, y ya nada más le pasamos ya directamente los datos, el resolve. Yo creo que es casi, o más o menos así como le hace Axios. Axios ya no revuelve el response, devuelve la data, y lo que revuelve es esto, ya no te devuelve el response, ya te devuelve nada más la data que necesitas. Entonces aquí yo lo que hago es data, y aquí sí lo llamo console.log. .log, y después el catch, obviamente no se les olvide porque puede pasar, y aquí el error console.log,
Y aquí está. ¿Ok? Vamos a copiar todo esto para ver si realmente funciona. Y funciona. ¿Se fijaron? Aquí está la lista de los 20 Pokémon. Y esa es como se hace una promesificación. Si se dan cuenta, ya como que la lógica de las promesas está aquí. Fun, 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 ya está aquí todo. Pero ya aquí ya nada más llamo a un callback y ya está. Ya no tengo que hacer todo eso. Ahora, lo que podemos hacer algo para refactorizar bien esto es que esto sea un parámetro. ¿Ok? Aquí, como esto, promesificación no deja de ser una función. ¿Es una función que retorna una promesa? Sí. Pero no deja de ser función. Entonces lo que voy a pasar URL. Entonces, URL. Cualquier URL que yo le pase va a funcionar. Entonces yo le paso a promesificación, le paso la URL. Esa URL es utilizada como parámetro para fetch y va a seguir funcionando. ¿Ok? Ahora, esta función es reutilizable. ¿Por qué? Porque ahora cualquier URL que yo como endpoint, que sirva como endpoint, le va a pasar, va a funcionar para que fetch reciba esto, lo meta dentro del get y ya pase .ten hasta que te devuelve la data. ¿Ok? Vamos a volver a hacer todo esto. ¿Ok? Y ya está. De hecho, esto que está aquí, de nuevo, esto es una fórmula. Este código lo pueden copiar y pegar para hacer sus propios llamadas a APIs. Funciona igual. Y ya nada más, ok, quiero hacer una llamada de API y ya no quiero utilizar tanto Zen. Aquí está, ya está promesificada. ¿Ok? Entonces ya nada más le paso la URL y lo que me va a traer es la data. Se acabó. O sea, ¿listo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, sugerencias, amenazas? ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces nos vemos en la siguiente clase, que es la parte de Async Await, que va a estar muy padre.